Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras hablaba Jesús a las turbas, se llegó a él un príncipe y lo adoró diciendo: Señor, acaba ahora de morir mi hija, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Se levantó Jesús y lo fue siguiendo, acompañado de sus discípulos. Al mismo tiempo, una mujer que padecía 12 años flujo de sangre, llegándose por detrás, tocó la orla de su vestido, porque se decía: si logro tocar tan solo su vestido, quedaré sana. Volviéndose Jesús y mirándola, dijo: ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Y quedó sana la mujer desde aquella hora. Cuando llegó Jesús a la casa de aquel príncipe y vio los tañedores de flautas y la multitud alborotada, dijo: retiraos, pues la muchacha no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Expulsada la turba, entró Jesús y tomó a la joven por la mano, levantándose ella al instante, y se divulgó el suceso por todo aquel país. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Reverendas madres, reverendas hijas, hermanitos, fieles, amigos. Entonces aquí de regreso otra vez para darles a las misas. Prepararnos ya para el Adviento, la Navidad. Pero entonces el día de hoy, como estamos en la época de los fieles difuntos, es tan importante el tema de los fieles difuntos, vamos a hablar otra vez de la misericordia, porque hoy en día es lo que más necesitamos ahorita. En medio de tantos dolores, cruces, incertidumbres, ataques y debilidades, miserias, necesitamos ser animados sobre todo por la misericordia de Dios. De hecho, el introito de la primera oración de la misa dice Dios, Jesucristo dice: yo tengo sobre vosotros, dice el Señor, designios de paz y no de cólera. Me invocaréis y yo os oiré benigno. Y en la colecta, la segunda oración, dice la Iglesia lo siguiente, reza la Iglesia lo siguiente: os rogamos, Señor, que perdonéis las ofensas de vuestro pueblo, a fin de que seamos, por vuestra benignidad, libres de la servidumbre de los pecados que hemos cometido por nuestra fragilidad. Entonces hay que recordar entonces primero que la justicia Dios la aplica para distribuir, ¿sí?, de acuerdo a su infinita sabiduría, a lo que cada uno de nosotros necesita o requiere, o de acuerdo a los méritos de cada persona. Y la misericordia de Dios la aplica para librarnos de los defectos y miserias que padecemos, o por la imperfección de nuestra naturaleza, o por la culpa de nuestros pecados, por la libre voluntad que hemos cometido. Entonces Dios ataja la miseria antes de que venga, o nos libra de esa miseria cuando ya ha venido. Pero también hay que recordar que la justicia divina, aparte de sus dones que da a cada quien de acuerdo a su justicia y a su sabiduría, a las necesidades que tengamos, castiga a los que no aprovechan de su misericordia, para que se aprovechen de la misericordia. Fíjense qué bello pensamiento. O sea, dice el Evangelio que Dios castiga, como un buen padre, castiga a sus hijos para que se enderece y pueda recibir su perdón y su amor. En las Sagradas Escrituras
Dios se glorifica más de ser bueno que de ser justo. ¿Y por qué? Porque la misericordia precede, o sea, es anterior, acompaña y sigue a la justicia en todas las obras de Dios. Es anterior, acompaña la obra y la termina también. La misericordia siempre está presente antes de la justicia de Dios en cuanto a nosotros, ¿no? Precede la misericordia a la justicia porque todas esas obras de justicia presuponen alguna obra de misericordia en que se fundan. De hecho, Dios, antes de castigar con justicia a los pecadores, les ha hecho infinitas misericordias. Les ha perdonado muchas veces y les ha advertido para que se enmienden, para que huyan de su justicia. De aquí es que la misericordia y el perdón nacen solo de Dios, el cual, por su infinita bondad, quiere librarnos de nuestras miserias. Mientras que la justicia, en el castigo, no procede solo de Dios, la justicia, sino también procede de nuestros pecados que le provocan a ello. Porque la inclinación de Dios es que antes quisiera que no hubiera ocasión de ejercitar esa justicia de castigarnos. Dios no quiere castigarnos. Dios no quiere que haya purgatorio, pero nosotros le forzamos a que haya, porque no abandonamos el pecado. Por eso dijo Ezequiel que no era la voluntad de Dios la muerte del pecador, sino que se convierte y viva. Es el tema de toda la Cuaresma. En el libro de la sabiduría, Dios nos dice que Él no hizo la muerte, sino los malos, o sea, nosotros mismos, somos los que trajimos la muerte al mundo. De hecho, son más excelentes las obras que Dios ha hecho para perdonar con misericordia que para castigar con justicia. Pues hay un salmo muy bello que rezamos del profeta David, que dice que la misericordia de Dios son infinitas, son eternas, ¿no? En todas sus obras. Entonces, por eso es que estos pensamientos de la doctrina católica de la misericordia nos tiene que producir mucho gozo y confianza y amor a Dios. Porque aunque tenemos muchos motivos para temer la justicia de Dios, tenemos mayores motivos para esperar en su misericordia. Pero hay que tener las dos en cuenta siempre. ¿Por qué? Porque si solamente vemos a la justicia, nos puede dar tanto miedo que nos desesperemos, nos podemos desesperar si solamente vemos la justicia de Dios. Pero si solamente vemos la misericordia como lo hacen los modernistas, pecaremos de presunción. Es el pecado de los modernistas. Dios es misericordioso, sea como sea, pecador o no pecador. Eso no es cierto. Eso es ignorar la justicia de Dios y la presunción de que Dios me va a salvar aunque yo no cambie, aunque yo no luche contra el pecado. Entonces hay que entender, como dice el libro de la sabiduría, que Dios tiene misericordia de todos porque todo lo puede. O sea, está fundada en su infinito poder, en su infinita poder, sí, omnipotencia. Como dice San Pablo, Dios sujeta a su imperio todas las cosas y hace cuanto quiere de ellas. Entonces hay que darle gracias de que Dios sea tan poderoso como misericordioso y que su omnipotencia puede remediar cualquier miseria
de quien se compadeciere, ¿sí? O sea, de quien Dios quiera. Entonces, va junto, no, nunca olvidarlo, la misericordia y la omnipotencia de Dios van juntas. Por eso uno no puede dudar de Dios. Basta un segundo para recobrar el rumbo y ganarse la gracia y la ayuda de Dios. Un segundo de arrepentimiento, de oración fervorosa. Entonces nos tiene que dar una gran confianza en la misericordia de Dios todo esto. Porque Dios se va a compadecer de nuestras miserias, eso significa misericordia. Porque Dios quiere y puede librarnos. Cuanto es de su parte y cuanto nos conviniere. Porque como no tiene número las miserias, tampoco lo tiene número las misericordias de Dios. Entonces, hay que entender entonces que la misericordia se extiende a todos los hombres, sin excluir a ninguno. O sea, pues uno reza por todos. Absolutamente por todos reza uno. Excepto por los demonios y por los condenados, que uno sabe con certeza que están condenados. ¿Por qué? Porque los pecadores son hechura de Dios y obra de su omnipotencia. Entonces su misericordia acompaña sus obras. Y porque Dios ama las almas, y del amor nace la composición de las miserias, y del amor de Dios nace la compasión por las miserias que padece la criatura. Entonces, por ejemplo, si queremos borrar con la penitencia lo malo que hicimos, o queremos borrar con la penitencia los sufrimientos de las ánimas del purgatorio, entonces ciertamente Dios reparará con su misericordia lo bueno que Él hizo. Es obvio. Fíjate cuánta esperanza. Basta que nos pongamos en camino de penitencia, en camino de ofrecer sacrificios junto con Jesucristo, automáticamente para obtener misericordia. Y también hay que recordar que esta misericordia de Dios se extiende a todos los pecados, por muchos y grandes que sean. Porque ningún pecado puede ser tan grande que no sea infinitamente mayor la misericordia de Dios para perdonarle. Y tampoco pueden ser tantos comparados con sus innumerables misericordias. De aquí viene que la misericordia de Dios espere al pecador a que haga penitencia y nos convide a regresar a Él para perdonarnos, y que Dios perdone rápidamente por su preciosísima sangre. Inclusive nos promete que nos olvidará de todos nuestros pecados como si nunca los hubiéramos cometido. Y no solamente 7 veces nos perdonará, sino 70 veces 7, es decir, sin número. Esto hace la divina misericordia. No para que tomemos ocasión para ofenderla más libremente, sino para provocarnos a penitencia de la culpa, si caemos en ella. No desesperando de alcanzar perdón todas las veces que le pidiéramos de corazón. Por eso nosotros hay que imitar esa misericordia de Dios y ser misericordioso con el prójimo, como Dios lo es con nosotros. Porque precisamente Dios lo puso como condición. Ser misericordiosos y Dios tendrá misericordia de vosotros. De hecho, es una bienaventuranza.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán de Dios misericordia. Entonces la obra de misericordia por excelencia en este momento es las ánimas del purgatorio. Es lo que les quiero comentar, porque ayer aquí en el convento hicimos un voto, todos nosotros. Invito a todos a hacer ese voto. Es un voto que no obliga bajo pecado. Y ese voto, en cuanto de uno depende, uno ofrece todo, lo que hace, lo que piensa, lo que dice, lo que sufre, lo que reza, lo ofrece para aliviar a las ánimas del purgatorio. Y a cambio Dios nos va a dar de su misericordia, la Virgen Santísima, como reina de la misericordia, nos va a dar todo lo que necesitemos. Pero uno lo da todo para ellas. Y le pide a la Virgen Santísima que lo aplique a ellas. De tal manera que hubo un cambio muy grande ayer en toda la comunidad franciscana, benedictina. Porque automáticamente ayer ya todo pertenece ya a las ánimas del purgatorio, todo. Inclusive los edificios, la propiedad, las personas, los cuerpos, el convento, la congregación, el futuro, todo lo que hagamos, ya les pertenece a ellas. Se va a aplicar a lo que ellas necesiten. Y es muy bello, precisamente porque esta congregación de los Sagrados Corazones, que se va a dedicar a los niños especiales, enfermitos, ya van a empezar a hacer, ya están haciendo en este momento el auxilio a todos los que sufren de manera gravísima y drástica y terrible, ayudando a todas las ánimas del purgatorio, todos nuestros hermanos que son los más dolientes, los más sufrientes, los más en más necesidad, en más miseria en este momento, que necesitan rescate y ayuda. Y ustedes, hermanitos, les han ofrecido todo para ayudarlas, como apostolado, parte de su vocación. Por eso es que van a cambiar muchas cosas, porque Dios va a aplicar toda su misericordia y todo su poder, por lo tanto, a lo que necesite esta obra para que crezca y sea protegida y avance, para poder seguir realizando esta obra de misericordia que Dios quiere. Por ejemplo, ahora veamos la infinita misericordia de Dios para con los justos que le aman y le sirven. Para que sean, como dice San Pablo, sean vasos de misericordia. O sea, Dios quiere que nosotros seamos instrumentos para revelar el abismo de sus misericordias en esta vida y en la otra, la cual es eterna, sin principio y sin fin. Desde que Dios es Dios, proclamaremos la misericordia de Dios hacia nosotros. Y mientras fuere Dios, durará esta misericordia. Porque desde su eternidad los predestinó y se determinó librarles de todas sus miserias, especialmente de la suprema miseria que es la eterna condenación, dándoles a los santos la suprema dicha de la bienaventuranza eterna. Y en cuanto está de su parte, Dios tiene esa misericordia en su deseo para con todos los hombres. De manera que antes que existiésemos, tuvo Dios misericordia de nosotros, y viendo las miserias en que habíamos de caer, se determinó a librarnos de ellas. Además, la misericordia de Dios, desde que el escogido comienza a existir,
le va previniendo, o sea, le va anticipando, le va acompañando, le va siguiendo hasta la muerte, esa misericordia. Así lo dijo por el profeta Jeremías: con caridad perpetua te amé, y por esto te atraje a mí, teniendo misericordia de ti. Nunca olvidar esto. Dios, desde el pensamiento eterno, pensó en nosotros con ojos de misericordia. Desde que nacimos y en este momento que estamos en vía hacia la muerte y el juicio, Dios quiere que la misericordia y su poder estén ahí todo el tiempo. Y en la eternidad quiere que cantemos esas misericordias con los santos y los ángeles. Por eso que si estamos muertos en la culpa, la misericordia de Dios se anticipará a llamarnos para que resucitemos a una nueva vida. Y si estamos en tibieza, la misericordia de Dios va a venir a despertarnos para que salgamos de ella. Y si tenemos que obrar algo que sea agradable a Dios, su misericordia nos previene e inspira para que hagamos eso. Y si hay que perseverar en ese bien que comenzamos, la misericordia de Dios nos va a acompañar y seguir todos los días hasta la muerte. Por eso la misericordia de Dios es altísima para con los escogidos. Levantándolos a los más altos bienes que Dios tiene, que son los de la gloria. Por eso es normal que un elegido de Dios, una víctima de su misericordia, sufra mucho. Es normal. Porque de eso depende la gloria en el cielo, de los méritos, del amor de Dios que crece por la cruz. Y aquí es donde quiero hacer un hincapié importante. Para ganar una indulgencia plenaria, uno tiene que tener horror al pecado, nuestros pecados propios, personales, todos. Y es precisamente lo que Dios exige también de las ánimas del purgatorio. Como no pagaron sus deudas, no tuvieron horror a todos sus pecados, entonces tienen que tener horror al pecado a la fuerza, por el fuego que las atormenta. Entonces nosotros, para poder aliviarlas, reverendas madres, necesitamos alejarnos del pecado, para poder ganar indulgencias plenarias por ellas todos los días, si es posible. Por eso es que nosotros tenemos que tomar esta vida como si fuera un purgatorio. Esa es la conclusión. Vivir en esta vida enfocándonos al prójimo, aliviándolos y sufriendo todo lo que hay que sufrir para rescatar todas las almas que se pueda, especialmente los débiles, los enfermos, los miserables, los que están en el purgatorio, sobre todo. Y eso implica que hay que abandonar el pecado y odiar el pecado y hacer penitencia. En otras palabras, hay que sufrir esta vida como si fuera un purgatorio para que esas almas se salven y se vayan al cielo pronto. O sea, básicamente cargar la cruz de Cristo por ellas. Fíjate qué bello es todo este programa. Qué bello es el concepto de las ánimas del purgatorio y la caridad hacia ellas. Ahora tenemos un impulso, un motivo mayor para ser fieles, para amar a Dios en el prójimo, en las ánimas del purgatorio, un motivo mayor para hacer penitencia y odiar el pecado, y un motivo mayor para practicar la caridad fraterna, sobre todo, porque ustedes ya van a ver en su hermana un ánima del purgatorio. Voy a hacer esto por mi hermana como si fuera un ánima del purgatorio, que necesita aliviarse y necesita ayuda, necesita sacrificio, necesita caridad, misericordia y el poder de Dios. Va a mejorar muchísimo la caridad mutua entre nosotros. Entonces no va a ser que nos olvidemos de nosotros para dedicarse a salvar almas, a ayudar a almas, y eso es la misericordia auténtica, imitando a Cristo nuestro Señor en la Virgen Santísima, que se hicieron obedientes hasta la cruz, ¿sí? Y muerte crucificada.
en el corazón y en el cuerpo, en el caso de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, ese es el impulso que necesitamos, o que necesitábamos. Porque es necesario para que realmente seamos misericordiosos, hay que entristecerse por el mal del prójimo. Y hay que librarle de aquel mal al prójimo. Es como tener compasión y tristeza por ellas, como si fueran propias esos dolores. Esa es la caridad fraterna. Porque Dios mismo, no contento con haber tomado esta tristeza y compasión interior en su cuerpo, en su pasión y muerte, también tomó todas nuestras miserias y penalidades, excepto la culpa, el pecado. Eso es lo que dijo San Pablo: no tenemos pontífice que no se pueda compadecer de nuestras enfermedades, porque fue tentado en todas las cosas a semejanza nuestra, sin pecado. Y en lo que Él padeció, aprendió a compadecerse y a tener misericordia de lo que padecemos nosotros al modo humano. Cristo lo padeció al modo humano también. Y aquí no paró la infinita misericordia de Dios, no paró aquí, porque Dios inventó otro nuevo modo de ejercitar su misericordia con nosotros en el Santísimo Sacramento del altar, haciéndose comida para con los hambrientos, bebida para los sedientos, medicina para los enfermos, precio para redimir los cautivos. Se hizo sacrificio para perdonar los pecados y remediar todas nuestras necesidades. Por eso le podemos llamar a Jesucristo nuestra misericordia. Pues no solamente es misericordioso, que remedia las necesidades, sino que es el mismo remedio de ella y la misma misericordia con que se remedia. Entonces digamos con San Bernardo: si la misericordia del Señor dura siempre, yo también cantaré eternamente las misericordias del Señor. Entonces tenemos que sacar deseos de imitar la misericordia divina en bien de nuestro prójimo, especialmente de las ánimas del purgatorio, reverendas madres. Entonces Jesucristo lo dijo: sed misericordiosos como lo es vuestro Padre Celestial, el cual es benigno aún con los ingratos y malos. Entonces podemos rezar lo siguiente: Dios mío eterno, Dios eterno, cuyo nombre muy propio es Padre de misericordias, muestra con nosotros tu misericordia, haciéndonos semejantes a ti en ella, para que imitándote como hijos en la tierra, alcancemos tu eterna herencia en los cielos. Así sea, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.